y le damos la bienvenida en un café con JJ. ¿Me escucha bien, ministro? ¿Qué tal, Jimmy? Buenos días, lo escucho Buenos bien. días. Bien, quisiera comenzar con la primera pregunta, se la hago con mucho respeto porque tal vez usted no la ha escuchado. Aquí estuvo temprano la representante de los ex trabajadores de medios incautados, Margarita Constante, manifestando su preocupación porque todavía no los liquidan, que se reunieron con usted hace un par de semanas y que les ha ofrecido activar el pago de sus liquidaciones. ¿Ha avanzado este proceso? Sí, efectivamente es un tema complejo. Allí hay personas que yo conozco y aprecio mucho, pero independientemente de eso, es una situación que debió haber sido solucionada hace tiempo atrás. Lamentablemente no se ha podido avanzar demasiado porque ha existido falta de normativa jurídica para poder proceder al pago. Pero Ya. ahora lo que vamos a hacer es que en la nueva ley que se está tratando, que se refiere a inversiones y a medios audiovisuales, vamos a buscar insertar una transitoria para que a través de esa transitoria se pueda proceder al pago de ellos. Nosotros estamos conscientes que es una situación injusta que ellos están atravesando y que se ha demorado mucho tiempo. El ordenamiento jurídico también ha conspirado un poco en contra, pero ahora con el proyecto de ley que hemos enviado a la Asamblea y que ya los asambleístas pues estarán reconociendo y trabajando en los próximos días, vamos a solicitar la inclusión de una transitoria para que podamos proceder a ese pago. Pero sí, efectivamente yo me reuní con ellos y efectivamente les he propuesto una solución a través de esta vía que es la que estamos trabajando. Yo pregunto en mi desconocimiento, ministro, en mi total desconocimiento, y vía un decreto ejecutivo por un caso de excepción, el presidente de la República no puede operar de esa manera para poder liquidarlos, pues tiene como 4 años, ¿no? Lo que pasa es que el 425 de la Constitución es muy claro, y Ujú. si no se obedece al ordenamiento normativo y se justifica con normativa legal, no Ujú. con decretos o con ordenanzas, con reglamentos, puede haber problemas después. Lamentablemente el Estado a veces es un poco burocrático y a veces es un poco injusto. Y yo creo que en estas cosas ha sido ambas y nosotros debemos tratar de solucionarlo. Afortunadamente, vía hay. Estamos ante el trámite de un proyecto de ley urgente que nos puede ayudar a hacerlo relativamente rápido. La verdad es que yo quiero pedirles disculpas a los trabajadores de los medios incautados porque es mucho tiempo el que han esperado, pero quiero que tengan la confianza y la convicción de que nosotros vamos a hacer lo necesario para liquidarlos y va a ser en un tiempo bastante perentorio. Ya, ministro, en este tema de las mesas de diálogo con las organizaciones sociales, ya el señor Issa apareció declarando que no había cumplido el gobierno. Hay más de 260 acuerdos, tengo entendido, pero que en lo esencial afirmó que no han cumplido con estos compromisos. Y agregó también que planteaba su oposición a que las Fuerzas Armadas se sumen a la policía para controlar el orden y dar seguridad a los ciudadanos. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas dos consultas? Son 218 acuerdos, 93 dependen de la función ejecutiva, 100 deben trabajarse con las organizaciones sociales. Una parte de ellos depende de actos normativos, como estábamos comentando hace un rato, por ejemplo, en el caso de los medios incautados. Otros tantos dependen de acciones en territorio. Otros tantos dependen de acción en territorio con las fuerzas sociales, con las organizaciones sociales. Entonces, hay diferentes tipos de acuerdos, diferentes tipos de ejecución y algunos involucran el trabajo con ellos mismos. Decir que no se ha cumplido antes de tiempo me parece que todavía resulta ser un poco prematuro. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar un poco de tiempo más. Por ahora, los acuerdos, cada uno con sus líderes de mesa, todos supervisados por el Ministerio de Gobierno, se están cumpliendo de manera normal en aproximadamente 55-60%. Faltan, cuando se va a hacer la primera evaluación, que será a finales de febrero, faltan unos cuantos 60 días para poder llevar a cabo la totalidad del cumplimiento de los acuerdos y nosotros vamos a cumplir. Nosotros les dijimos a ellos, desde que nos sentamos la primera vez en la conferencia episcopal, que esto no iba a ser corto, que esto iba a ser largo, pero que iba a haber aquí voluntad política para poder avanzar en este proceso que, por cierto, es histórico para el Ecuador, porque nunca antes se había logrado lo que ahora se ha logrado en términos de un proceso de pacificación justo, con niveles de proximidad interesantes entre las organizaciones sociales y el poder político, el poder público, y sobre todo con una metodología de seguimiento y, más que nada, un compromiso del presidente de la República de involucrar a todos los ministros, porque yo no tengo la potestad,
para decirle a todos los ministros vengan y sentémonos en las mesas de diálogo. Quien da esa orden es el presidente de la República, y es gracias a que él la ha dado que hemos podido avanzar en este proceso y que vamos a cumplir con la metodología que inclusive ha sido diseñada por el Ministerio de Gobierno para poder tener incluso un sistema de semaforización para saber cuáles acuerdos van avanzando, cuáles ya se han cumplido y cuáles se están quedando. Y las Fuerzas Armadas que pronto, ojalá pronto, serán unos 6, 8 meses, calculamos, ¿no? Podrían trabajar ya junto con la policía, pero esta iniciativa ya tiene algunos opositores, entre ellos pues la CONAIE. ¿Le preocupa en alguna medida a usted? La verdad es que no. Nosotros tenemos un problema, el Ecuador tiene un problema que se llama inseguridad. Y ese problema tiene que ser enfrentado con capacidad, con voluntad y con decisión política. Y en ese problema tiene que haber una conjunción de elementos para poder producir resultados eficientes a nivel de infraestructura, a nivel de capacidades operativas, a nivel de institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía, y por supuesto a nivel del reforzamiento de algunos roles. El cambio de estatus que se busca en las Fuerzas Armadas no es para controlar manifestaciones, ni para el que roba una gallina en un potrero, o para el que se lleva una manzana en una tienda. Es para combatir al crimen organizado transnacional, particularmente su variante más peligrosa, que es la del narcotráfico. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, encontramos un Estado muy debilitado en materia de combate al crimen organizado transnacional, y nos pusimos a trabajar en ese tema. Y hay otra cuestión que es importante. Hoy las Fuerzas Armadas han modificado su rol, porque ya nuestros enemigos no son, por decirlo así, los estados como alguna vez lo fueron en las luchas por la conquista territorial. Hoy los enemigos tienen otra cabeza, tienen otro nombre, tienen otro cuerpo, y en particular tienen que ver con el crimen organizado internacional, con la trata de blancas, con el tráfico de órganos y particularmente con el narcotráfico, que es una amenaza para la mayoría de estados de América Latina. Y para eso se necesita colaboración. Yo siempre he dicho que cuando uno es chiquito, cuando uno está en una clase de colegio o de escuela y es chiquito, pues puede ser que los grandotes de la clase lleguen a ser abusivos y lo quieran molestar, se le quieran cargar. Y para eso el chiquito tiene que llevarse bien con sus otros compañeros de clase que sean un poco más fuertes. Entonces nosotros tenemos que llevarnos bien en esos países que tienen una connotación estratégica para nosotros, por ejemplo, a través de mecanismos como la extradición, para que en los Estados Unidos se pueda juzgar y encarcelar a estos pillos de delincuentes transnacionales que permite un sistema jurídico con una infraestructura carcelaria que nos dé también a los ecuatorianos mayores seguridades. Entonces, yo creo que el Ecuador está haciendo lo lógico a través de la consulta popular, por ejemplo, proponiendo la extradición. Claro, ministro, perdón. El reforzamiento del rol de las Fuerzas Armadas. Perdón la interrupción, justo a eso iba. Y le quería preguntar, porque tienen que también que serlo Noris y Omar, ¿a usted le parece adecuada la comunicación que está manejando el gobierno en el tema de la consulta, por lo menos en algunas intervenciones del presidente de la República, me refiero? Más o menos decir, a ver, si tú apoyas el no, estás apoyando a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada. Si apoyas el sí, estás con la justicia. Esa es una parte de la estrategia de comunicación. No es una estrategia de comunicación velada, es probablemente la consecuencia del análisis que se ha hecho respecto de las preguntas. No nos olvidemos que nosotros aquí no hemos buscado preguntar ni sobre gallos, ni sobre toros, ni sobre grillos, ni sobre casinos, ni sobre nada. No hemos buscado ser originales, no queremos que nos den un diploma por sacarnos un conejo de la chistera y preguntarle al pueblo ecuatoriano, porque sabemos que la consulta ciudadana es sagrada. Lo que hemos buscado hacer es ser los interlocutores de la voluntad ciudadana, sobre todo en términos de 3 problemas que para nosotros son importantes. Primero, el de la seguridad, y hemos buscado preguntar lo más relevante en materia de seguridad, por eso es que está lo de la extradición, por eso es que está el reforzamiento de la Fiscalía, por eso es que está lo de las Fuerzas Armadas, porque nos parece capital a la hora de construir un sistema de seguridad que nos permite enfrentar estos desafíos que hoy por hoy tiene el Ecuador. Segundo, en el tema de institucionalidad, no es un secreto para nadie que ese Consejo de Participación Ciudadana, a lo largo del tiempo, en los diferentes concursos que ha tenido, ha sido irregular, ha sido oscuro, ha sido poco transparente, y escoge a 77 autoridades en todo el Ecuador. No es que escoge a 2 o 3 amiguitos por ahí, son 77 autoridades. Entonces, si ese consejo falla, como ha fallado a lo largo del tiempo y en algunos con errores muy crasos, entonces tenemos un problema institucional serio, porque termina yendo de contralor un compadre
que simplemente está para tapar las trapacías de sus amigos y luego terminarse huyendo e irse a otro país y vivir de su fortuna mala vida. Y ha pasado no una vez, sino varias veces. Entonces, eso tiene que cambiar y por eso se ha propuesto el mecanismo de cambio. Tercero, cuando se propone lo de los asambleístas, estoy haciendo un repaso rápido de reducción, no es porque nos caigan mal y queremos ver menos asambleístas dentro de la asamblea, sino porque, número uno, cada uno le cuesta 15.000 y pico de dólares al Estado, casi 16.000 dólares al Estado por mes. Número dos, no es que la intervención de algunos ha sido la mejor, sin embargo la asamblea es necesaria para el Ecuador, por lo tanto lo que tenemos que buscar es que sea una asamblea tal vez con menos personas, pero seguramente con mejores perfiles. Igual concepto para los partidos y organizaciones políticas. Usted trabaja en una organización política que se ha mantenido en el tiempo, que ha trabajado con sus perfiles, que se ha mantenido con su ideología, pero hay otras que son de garaje, que se compran y venden como si fueran a un bazar de Marruecos o de la Bahía para ver a quién le toca y cómo queda. Y eso no lo podemos permitir, eso tiene que cambiar. Entonces, cada una de las preguntas tiene una lógica. Cada una de las preguntas es producto de un debate ciudadano, cada una de las preguntas es buscada a mejorar o la seguridad o la institucionalidad o, en este caso, el ambiente a través de servicios ambientales de calidad. Por lo tanto, a veces nos resulta poco explicable, sobre todo en materia de seguridad, la posición de algunos actores que dicen estar con el país, pero se oponen, por ejemplo, a mecanismos tan claros como la extradición. No nos olvidemos que en los 80 Pablo Escobar también se opuso. Y por ahí anda rodando un video en el que hasta cita artículos constitucionales, por lo tanto, y Al Capone también hablaba de la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, cualquiera puede hablar de eso, pero a la hora de la hora, yo creo que sí es definitivo pronunciarse por el sí en una consulta ciudadana que nos permita solucionar estos problemas. Abogado, Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí un poquito agripado. Oye, abogado. ¿Con influenza? Tendría que hacerme el hisopado para ver. No les diga nada porque se asustan después los que están aquí al lado. Abogado, a ver, volviendo al tema de los militares. Yo creo que ya el proyecto de reforma legal se presenta a la Asamblea. Lo cierto es que vamos a tener que volver a ir a las urnas. Si es que se aprueba o si es que no se aprueba, el gobierno puede ahí sí ir directamente por referéndum, si mal no estoy equivocado. El tema es, ¿qué es lo que dice? Podría hacerlo de la manera más explícita posible, licuada posible. ¿Qué van a hacer los militares? Porque actualmente cuando hay los estados de excepción, la gente dice, a ver, ya, chévere, el gobierno llama a los militares salen a las calles. Pero la gente mismo se queja, pero yo veo que nomás están ahí haciendo unos operativos, te revisan el carro, a ver si tienes alguna arma y nada más. ¿Qué van a hacer? Y se lo pregunto de la manera más morocha posible. ¿Van a correr bala a los delincuentes? ¿Van a formar partes de operativos? ¿Y van a estar en los puertos vigilando los containers? ¿Qué van a hacer los militares? Yo creo que hay dos cosas primero ahí que son importantes. Primero, nosotros somos parte de un sistema de derechos humanos, por lo tanto, los militares no es que puedan salir a la calle a correr bala así como así, porque tampoco lo hace la Policía Nacional. Eso tiene un marco. En el caso del estamento militar, el apoyo de las Fuerzas Armadas es complementario, es regulado y es fiscalizado. No es que se pueda hacer todo lo que ellos pueden hacer. Ajá. Segundo, el otro parámetro importante es que se trata de hechos que permitan combatir el crimen organizado transnacional. Por ejemplo, cuando usted dice lo de controlar las fronteras, eso es algo que pueden hacer los militares dentro de este esquema que está proponiendo. Ajá. Por ejemplo, en los escenarios de aduanas, eso es algo también en lo que podrían participar los militares, eventualmente, si se lo considera así, dado que los contenedores, los sistemas de aduanas, los diferentes puertos, son lugares donde este tipo de incidentes se acumulan. Entonces, en todos los hechos que permitan el combate al crimen organizado transnacional, ya sean en estrategias de intervención, ya sean en puntos de control, ya sean en situaciones de ubicación estratégica para poder combatir este tipo de flagelos, los militares podrían estar. Hoy también lo pueden hacer, pero el mecanismo es mucho más burocrático, es menos permanente, es más forzado y además requiere siempre de un estado de excepción que debe ser justificado ante la Corte Constitucional. Por lo tanto, estamos, por decirlo así en términos jurídicos, aligerando la carga de la prueba cuando se trate de que ellos intervengan. Y eso, en materia de combate a la inseguridad, es particularmente importante porque nos permite llevar a cabo una serie de acciones de forma coordinada que el país necesita. Ahora, ministro, volviendo al tema de las preguntas,
usted ya le respondió a Jimmy, pero yo siento que sí hay una predisposición del gobierno de etiquetar a las personas que, bueno, entiendo la pregunta 1, la de la extradición, pero también va en combo con el otro tipo de preguntas. O sea, por ejemplo, usted hablaba de la pregunta de la ley de los asambleístas. Se lo adelanto, en mi caso particular voy a votar que no, porque considero que se le está quitando representación a varias provincias que van a tener un chullo asambleísta, que va a ser prácticamente un caporal. A los migrantes se le quita asambleístas. Y en honor a la verdad, ministro, usted decía, le cuesta tanto al país cada asambleísta con su grupo de asesores, es verdad. Pero si vemos todas las funciones del Estado, la función legislativa es la que menos presupuesto del Estado le ocupa. El Ejecutivo está primero, de ahí le sigue la función judicial, la función electoral, hasta el propio función de transparencia tiene más presupuesto que la Asamblea. Me da hasta temor decirle y confesarle esto, ministro, porque capaz alguno de sus colegas en el gabinete me va a decir que soy narcoperiodista. Tengo temor de confesarle esto, ministro, pero... No se ponga un guante que no le calza. No, no le cae el guante, pero que no se oye, yo sé, pero igual es feo porque uno tiene familia, ministro. Uno tiene familia. Uno le resbala, pero uno tiene una familia detrás de uno, ¿no? Y es difícil. Pero yo volviendo al tema, ministro, volviendo al tema de las asambleístas, ¿no cree que restarle asambleístas a nuestros migrantes en el exterior que nos siguen soportando con sus remesas? Que varias provincias del país vayan a tener un solo asambleísta. ¿Usted sabe el poder que va a tener ese único asambleísta en esa jurisdicción? ¿No le parece un poco injusto que quizás con esta reforma algunas provincias van a aumentar? Inclusive van a aumentar el número de asambleístas nacionales y ciertas provincias se van a quedar con un solo legislador. ¿No le parece un poquito inequitativo al menos? Hay dos criterios para definir el número de asambleístas. El criterio territorial y el criterio poblacional. La reforma ha optado por priorizar el criterio poblacional por sobre territorial, porque al final del día sobre los territorios anda y camina gente y necesitan soluciones. Como usted bien dice, de aprobarse esta reforma sería un asambleísta por provincia, pero no solo necesariamente un asambleísta por provincia, porque en el caso de las provincias más pobladas, tomando en cuenta que la referencia es 250.000 personas para tener cada asambleísta extra, permitiría a las provincias más pobladas tener esa representación que están requiriendo y a las menos pobladas, pues si no alcanzan la tasa de 250.000 para obtener un siguiente asambleísta, entonces sería solo uno. Ahora, en el actual ordenamiento hay distorsiones, como por ejemplo el de los asambleístas nacionales. Cuando fue la Constitución de Montecristi se establecieron 15 asambleístas fijos nacionales, y ahí quedó. Y no se adaptó. Y finalmente no hay ninguna diferencia de estatus entre los asambleístas nacionales y los asambleístas provinciales, porque finalmente todo el mundo hace el mismo trabajo en la asamblea. Yo llegué como asambleísta, ni siquiera provincial, sino distrital, y me tocaba hacer exactamente el mismo trabajo que el resto de asambleístas nacionales. Entonces, hay algunas distorsiones que se están corrigiendo, porque, por ejemplo, ahora en el nuevo esquema ya no serían 15 nacionales, sino aproximadamente con la forma en que está distribuido el criterio poblacional, que es uno a nivel nacional por cada 500.000 habitantes, serían aproximadamente 34 asambleístas a nivel nacional. El punto de fondo aquí, con esta propuesta que se ha hecho, es que se está buscando corregir las distorsiones de representación. En toda corrección de distorsiones de representación, unos ganan, otros pierden. Pero el asunto de fondo aquí tiene dos cosas. Primero, que ya va a haber territorios mejor representados en función del criterio poblacional, porque se está estableciendo ya una proporción más adecuada para esas distintas provincias y esos distintos lugares, inclusive con el incremento de asambleístas nacionales. Y dos, que cuando mejora la calidad de la representación, también mejora la calidad de la democracia. Cuando no hay una representación de los territorios, tomando en cuenta estos criterios, que permita tener una equidad en materia de cuántos hay y cuántos represento, entonces se producen distorsiones que a veces pueden generar en un detrimento de la calidad, no solo de la elección de esos asambleístas, sino del funcionamiento en su conjunto de la Asamblea Nacional. Eso es lo que se está buscando corregir. Todo tiene su corse y recorse, como dicen. En algunos casos se hace más exigente, como el caso de quienes están en el exterior, y en otros pues se mantiene el esquema, o en otros inclusive se lo mejora, como en el caso de los asambleístas nacionales. Pero aquí lo que se busca no es perjudicar a nadie, sino justamente establecer un criterio de representación que permita mejorar la calidad de la democracia y que permita tener mejores representantes en la Asamblea Nacional. Ministro,
aquí entre nos, que nadie nos está escuchando. Mire, hay una transitoria en la pregunta de los asambleístas, en donde dice que si hay elecciones anticipadas ya aplica pues el nuevo modelo. La idea es ganar el sí, muerte cruzada y convocar elecciones. No, nosotros no estamos ahí como el brujito ese que está atrás frotándose las manos para mandar anticipadamente elecciones. Las reformas se implementan cuando se voten. Se votan y listo, se acabó, ya están en vigencia. Y nosotros, bueno, la Asamblea utilizó su bala de plata al intentar, a propósito de las marchas que tuvieron en junio, destituir al presidente de la República. No lo lograron, no lo consiguieron. Nosotros todavía tenemos esa potestad a disposición, pero vea, yo le digo algo. Nuestra intención no es pescar a río revuelto, nunca lo ha sido. Nuestra intención es que el país funcione, afrontar los problemas que tiene el Ecuador. No ha sido una relación fácil con la Asamblea. Todo eso, los resultados están a la vista. No ha sido. Pero entendemos que cada año tiene su expectativa, cada año tiene su objetivo, y a nosotros lo que nos interesa es impulsar las reformas que el Ecuador necesita. Y es en función de eso que tomaremos decisiones dentro de lo legítimo, dentro de lo constitucional y priorizando la estabilidad política del Ecuador. Ministro, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Dos preguntas. Primero, en el tema de los periodistas, si no se aprueba la ley en donde quieren implementar la transitoria, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, tendremos que buscar otro mecanismo de solución, pero ese es el camino que estamos buscando y por lo pronto ese es el camino que está diseñado y lo estamos haciendo avanzar. Ok, segundo, con el tema de la consulta, yo insisto y he insistido aquí que hay que elevar el debate de todas las partes para no solo decir, si votas no, estás de parte de los narcos, y si votas sí, estás de parte del presidente Lazo, en el caso de las personas que no estén de acuerdo con él, pero consideren alguna que otra pregunta deba votarse sí. No en este voto total, no. Eso por un lado, elevar el debate y también ser honestos y hablarle a la ciudadanía y decirle que esta consulta no va, o corríjame usted, no va a resolver los problemas de inseguridad que estamos viviendo en las calles. Hace un momento acaban de apuñalar con arma blanca a un pasajero en un bus frente a una estación de cuerpo de bomberos. Eso no pasa por la consulta. Ninguna decisión tomada desde el punto de vista aislado, sea consulta, o sea acción, o sea combate, o sea cualquier medida de cualquier naturaleza, de cualquier índole, es por sí misma una panacea. Pero el conjunto de acciones produce resultados. Y la consulta, más las acciones que toma el gobierno, más la presencia de Fuerzas Armadas y de policía, más el resultado del incremento de sus capacidades operacionales, más el mejoramiento de la infraestructura, más el trabajo conjunto interinstitucional a nivel de los diferentes cantones, sí produce resultados. La consulta es una pieza de ese esquema de producción de resultados. Una golondrina no hace verano. Un jugador, bueno, en algunos casos sí, pero un jugador no puede ganar solito un partido de fútbol, para eso necesita de sus compañeros. Y en este caso, la suma de esas acciones positivas es la que va a producir resultados en favor de la seguridad de todos los ecuatorianos. Gracias al ministro de Gobierno, abogado Francisco Jiménez. Un buen día, muy amable. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, siempre un gusto verlos.